que el 15 de octubre próximo se cumple un aniversario de un hecho que tuvo lugar, como decía, en la provincia de San Juan, en el que una joven argentino-francesa, de nacionalidad argentina o francesa, Marianne Erice, que había sido modelo, además de estudiante de ciencias antropológicas en la Universidad Nacional de Buenos Aires, fue tapa de la revista Siete Días, Miss Siete Días, fue secuestrada por 3 hombres a muy pocas cuadras de la plaza principal, 25 de mayo, de la ciudad de San Juan. Este caso tiene un matiz de horror muy importante, porque sobrecogedor, porque durante el juicio que se celebró por este crimen quedó demostrado que se captaban ante la tropa de haber violado a la francesa, aludiendo a esta joven, después de haber jugado un partido de truco para determinar quién empezaba con ese acto. Sí, bueno, hechos de este tipo, quien pueda haber accedido al diario del libro del juicio de las juntas, durante el juicio de las juntas se editaba un diario, digamos, y quien pueda haber presenciado, escuchado, accedido a la información de los testimonios que se han prestado, digamos, en el primer juicio, en el gran juicio que fue el juicio a las juntas militares, de este tipo de hechos, bueno, lamentablemente se reproducen por cantidades, se reproducen no sé por cuántas, pero por muchas situaciones. Fue un momento que es muy difícil que uno pueda hoy, ubicado en el tiempo actual, imaginar cómo pudo haber pasado, pero pasó. ¿Y por qué pasó? Bueno, yo siempre digo que la analogía de lo que pasó en la Argentina entre el 76 y el 83 con la solución final es innegable. Y el nazismo, el holocausto. Porque en alguna, y bueno, lo que pasa es que estamos hablando a veces de dimensiones cuantitativas, pero la metodología, la calculadísima planificación, la forma en que fue estructurado el plan sistemático guarda una analogía y una simetría bastante aproximada a lo que fue precisamente lo que ocurrió con el genocidio nazi durante lo que se llamó la solución final. Entonces, ese es, después de lo que pasó en Alemania, la humanidad pensó que nunca más esto se iba a repetir, y sin embargo siguen habiendo y hubo muchos genocidios. Obviamente que el holocausto permitió, digamos, muchas cosas, digamos, en general y avanzar hasta incluso en la tipificación, ¿no?, de lo que fueron los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad, etcétera. Pero a pesar de eso, bueno, la humanidad pensaba que no se iban a repetir, y quién iba a imaginar que esto pudiera pasar en América Latina. Pero pasó porque además también se debe saber, aquí hubo una suerte de, hasta diría, de embrión bastardo, ¿no?, del Mercosur, porque hubo una suerte de integración regional para la represión ilegal entre Chile, Uruguay y Argentina. Y además el plan Cóndor. Y que justamente esta rara forma de integración para la violación sistemática de los derechos humanos se mostró bajo la imagen terrible justamente del vuelo de un cóndor. Fue el plan Cóndor. Sí. Eso fue el plan Cóndor. Y lamentablemente también, dentro de lo que fue el plan Cóndor, como esta rara hábil, digamos, de integración, a la Argentina, a las y a los argentinos le tocó por lejos la peor parte, cuali y cuantitativamente. Entonces, con estas cosas no se juega, con estas cosas hay límites, esos límites no se pueden pasar, no se puede tolerar que esos límites se pasen, y la sociedad argentina debe en ese sentido ser contundente. No se puede maltratar nuestra historia, no se puede maltratar nuestros héroes, no se puede negar un hecho de barbarie
como el que ocurrió en la Argentina en lo que se denominó el terrorismo de Estado. Y no hay absolutamente ninguna excusa, no hay absolutamente ningún pretexto. De hecho, en el propio juicio a las juntas, muchos de los comandantes fueron absueltos en distintos hechos porque el tribunal consideró que no se había acreditado y jugó el beneficio de la duda. Y de hecho esto ocurrió también en otros juicios, lo cual demuestra que la democracia, que el Estado de Derecho, obviamente no distingue entre amigos y enemigos, sino que distingue entre ciudadanos inocentes y ciudadanos culpables, pero hasta se les reconoció la condición de ciudadanos para que pudieran tener un juicio justo y tener incluso el ejercicio del derecho de defensa, porque todos esos imputados que luego fueron condenados contaron con abogados particulares, contaron con abogados oficiales que cumplieron cabalmente su función, contaron con todos los derechos que ellos le negaron y le suprimieron a sus propias víctimas. De modo que me parece que, en fin, resulta difícil pensar en la necesidad de tener que rediscutir estas cuestiones. Me pareciese importante, a 40 años justamente de la recuperación democrática y por la importancia que tuvo el juicio de la Junta, poder aprovechar la oportunidad para recordar, fundamentalmente a los más jóvenes, el tremendo valor que tiene esa gestión, digamos, democrática, que finalmente, y gracias al informe de la CONADEP, logró en aquel momento que finalmente, y gracias al informe de la CONADEP y al juicio de la Junta, lo que había sufrido la Argentina fuera comprendido cabalmente por la mayoría de los argentinos, y por eso es uno de los grandes consensos que la Argentina tiene. La Argentina no tiene en general muchos consensos, digamos, es un país a veces donde tenemos muchas divisiones que no son positivas, diferencias que tampoco nos resultan favorables, pero hay consensos importantes en torno, este es uno de ellos, un consenso democrático en torno a lo que nos pasó, a lo que nunca más debe volver a pasar y a la necesidad de no olvidar. Por eso memoria, verdad y justicia. También hay un gran consenso sobre la educación pública, también ha habido un gran consenso de todos los partidos políticos sobre las leyes de seguridad nacional, de seguridad, de defensa nacional y de inteligencia. Entonces son situaciones que verdaderamente hay que destacar, porque son situaciones que han ganado el consenso prácticamente superlativo, digamos, de el pueblo argentino y de sus representantes. De modo que estos 40 años creo que nos tienen que servir para reafirmar esos consensos y obviamente tratar de buscar y de ampliar, ¿no?, los consensos para poder mejorar muchas cosas que en el país no funcionan bien y para poder mejorar fundamentalmente las condiciones de vida de la gente. En sitios muy, digamos, de fuerte institucionalidad, alguien ha dicho que la verdad está bien, pero que la verdad está tuerta, y que entonces hay que hablar también de los terroristas, aludiendo a aquellas personas que fueron sometidas a todos estos atropellos, a todas estas violaciones brutales cometidas por el Estado, pero pretenden equipararlos. No, bueno, a ver, primera cuestión para que quede claro, y por lo menos mis pagos me conocen bien en esto, y puedo decir esto con absoluta con absoluto respaldo, no autoridad. Yo me solidarizo desde ya con el dolor de todas las víctimas, o sea, esto debe quedar claro, pero vuelvo al principio, el delito, el crimen, la violencia ejercida por particulares es repudiable, es rechazable y debe ser eventualmente investigada, y en el caso de que haya responsabilidad deben ser castigados previo juicio, obviamente, las personas que puedan haber cometido actos de violencia constitutivos de delito, pero esto no tiene nada que ver con es decir, no puede nunca asimilarse a la violencia del Estado. Por eso, precisamente, los crímenes de lesa humanidad son crímenes que necesariamente comprometen a organizaciones, organismos estatales.
nunca el Estado puede... voy a dar un ejemplo para que esto se entienda. Todos los seres humanos tenemos sentimientos irracionales, pero que son sentimientos humanos, sentimientos de bronca, de dolor, de venganza. Hay personas que frente a la posibilidad o al hecho de ser víctima de un delito reaccionan de distinta manera, y algunos a veces reaccionan hasta con actitudes de venganza, la venganza es algo irracional. Bueno, a nadie se le ocurriría pensar que el Estado como tal, pueda, por ejemplo, definir una política pública, como puede ser una política de seguridad, desde sentimientos como la venganza, la bronca, el odio, la bronca, porque son sentimientos irracionales. Y obviamente que una política pública se debe desarrollar desde la racionalidad. Y este ejemplo lo doy, aunque parezca lejano, porque permite también aclarar, digamos, esta otra situación. El Estado no puede nunca rebajarse éticamente a la condición del delito. Esto es inaceptable, y mucho menos el Estado puede utilizar, por la supremacía que tiene, toda su estructura para el montaje de un sistema calculado, planificado y destinado a la violación sistemática de derechos humanos, de modo que no hay punto de comparación. Pero aún para los que quieran comparar, vuelvo a repetir, el terrorismo de Estado fue juzgado con el Código Penal argentino, el código que rige para cualquier ciudadano. Se le aplicaron los delitos previstos en el Código Penal argentino, no fueron juzgados por un tribunal ad hoc, es decir, no se creó un tribunal para juzgarlos a estas personas, fueron juzgados de acuerdo a lo que preveía la legislación argentina, simplemente que se modificó o se amplió, obviamente para evitar la impunidad, la posibilidad de que la intervención de la Cámara Federal se diera en el caso en que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no llevara a cabo los juicios como originariamente ocurrió, porque el primer decreto, el decreto 158 del doctor Alfonsín, lo que hizo como comandante en jefe, aplicando el Código de Justicia Militar, es instruir a los Consejos Supremos de las Fuerzas Armadas para que llevaran a cabo el juicio. Obviamente que lo que no iba a permitir y lo que no permitió Alfonsín es que esa situación derivara en una situación de no respuesta y de impunidad. Y por eso en el recurso que estaba previsto frente a la justicia ordinaria solo se hizo en la época democrática una modificación para que el tribunal militar informara cada 6 meses cuál era el grado de avance de los juicios. Y para el caso que no se llevara adelante los juicios, que hubiera negligencia o que hubiera claramente, vamos a decirlo con toda la letra, la intención de no juzgar a sus pares, obviamente estos hechos atroces no quedaran impunes y entonces pudieran motivar la intervención directa de la Cámara de Apelaciones, que es lo que finalmente ocurrió. Pero acá se juzgó con delitos comunes del Código Penal de Irigoyen de 1921, aplicando el debido proceso, y vuelvo a repetir, con la fuerza y el capital moral de las instituciones de la incipiente democracia, con la valentía de muchos sobrevivientes, de muchos otros testigos, la valentía de los fiscales, la valentía de los jueces que intervinieron, y en un contexto y en un clima en donde las Fuerzas Armadas seguían detentando el poder de las armas. Esto hay que decirlo con todas las letras, o sea, no se llevó a cabo el primer juicio, el juicio de la Junta, no se llevó a cabo en un contexto como el que pudo darse en el caso de los coroneles griegos en Grecia, o como el que se dio en el caso de los juicios de Nuremberg y Tokio, luego de que hubiera un ejército vencedor. De modo que no hay ninguna posibilidad de establecer esta comparación, pero no hay posibilidad no solo porque lo diga yo, porque esto está así asumido por todo el derecho internacional. Es decir, la comunidad jurídica internacional niega y no reconoce, por el contrario regula de manera diferente el terrorismo de Estado de lo que puede ser, digamos, los hechos cometidos por personas particulares.